Buenos días, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Liz Meilín Pedraza Quiñones y estaré a cargo del curso Historia Universal. El día de hoy vamos a trabajar el tema Edad Moderna, pero antes debo de explicarles de qué forma vamos a trabajar en esta área virtual. La parte teórica va a consistir en diapositivas y videos, que voy a realizarlos yo. Y la parte práctica lo realizarán ustedes a través de separadas prácticas, solucionarios en su cuadernito o mapas conceptuales también. Entonces, explicado la manera en cómo se va a trabajar, podemos dar inicio a nuestra primera clase. Periodificación de la historia según Cristóbal Keller. Esto va a ser como para poder recordar las edades en la historia, según Cristóbal Keller, que periodifica la historia universal de manera tradicional, dice que existe la prehistoria, la edad antigua, media, moderna y edad contemporánea. La prehistoria consiste en los primeros pobladores, que no habían desarrollado escritura, eran pueblos ágrafos. Sin embargo, considera la historia desde el inicio de la escritura, con las grandes civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, etc. Estas forman parte de la Edad Antigua, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, dando inicio a la Edad Media, con este suceso y finalizando en el año de 1453 con la caída del Imperio Bizantino en general. La Edad Media estuvo marcado por el apogeo de la Iglesia Católica. Es importante recalcar de que esta fue una etapa oscura para todas las ciencias y todos los logros que se había obtenido durante la Edad Antigua por las culturas clásicas. Sin embargo, en la Edad Media todas las ciencias se van a ver afectadas por el predominio de la Iglesia Católica. La Edad Media va a finalizar con la caída del Imperio Bizantino. Sin embargo, también la Iglesia Católica va a perder poder, y vamos a dar paso a la Edad Moderna, que va a iniciar con la caída del Imperio Bizantino en 1453 después de Cristo. Otros historiadores toman también al famoso descubrimiento de América como inicio de la Edad Moderna, que es lo que nos interesa, porque este es el tema que vamos a trabajar nosotros. La Revolución Francesa. La Edad Moderna finaliza con la Revolución Francesa en el año de 1789, dando inicio a la Edad Contemporánea, que es considerada hasta el día de hoy. De todas estas edades que estamos explicando, la que nos interesa es la Edad Moderna, porque esta es lo que vamos a analizar a profundidad. Contexto a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. La Edad Moderna se va a considerar a una nueva etapa de profundos cambios. Recuerden de que en la Edad Media fue una etapa oscura, entonces los cambios en la Edad Moderna van a ser sociales, culturales y también cambios en la mentalidad del hombre. ¿Cómo era el prototipo del hombre durante la Edad Moderna? Uno, se va a sentir parte de una nación. Dos, se siente protagonista de la nueva cultura, y esta nueva cultura está basada en el humanismo, es decir, donde centran al ser humano y se preocupan en la manera en cómo éste siente, vive, en sus virtudes, en sus valores, etc. Participa en las inquietudes científicas, es decir, tiene mucho más curiosidad y cuestiona todos los conocimientos antes argumentados por únicamente la Iglesia Católica. Ahora cuestiona e indaga. Participa, aquí está
Está repitiendo el inciso. A ver, Europa y el mundo en el siglo XVII. La economía en el siglo XVII o hasta el siglo XVII estuvo basado en la agricultura, y esta únicamente era de subsistencia. ¿Por qué? Porque únicamente los cultivos daban para el consumo debido a una crisis en la cual afectaban problemas climáticos como sequías, inundaciones, la cual llevaba a la pérdida de cosechas y tener insuficientes provisiones. Ahora, es importante aclarar que las tierras durante la Edad Moderna estaban bajo el poder de los estamentos privilegiados, es decir, la nobleza y también la burguesía que estaba ganando poder durante esta etapa. ¿Los campesinos tenían tierras o no? En realidad los campesinos no tenían tierras, eran considerados como siervos y tenían que trabajar para un señor, y este señor pues les dejaba trabajar un poco, les dejaba trabajar las tierras de la cual los campesinos sacaban para su sustento y para pagar los tributos. Los tributos iban destinados para la iglesia y para las monarquías. A ver, tras la crisis en la agricultura, van a haber un nuevo mecanismo en la economía, y este se llama mercantilismo. El mercantilismo estaba basado en que las naciones tenían que acumular riquezas y acumular metales preciosos. El sistema económico durante esta etapa estaba centrado en la adquisición de metales y monedas. Es importante aclarar que el mercantilismo buscaba una balanza comercial en la cual se buscaba vender más y comprar menos, es decir, mayor exportaciones y menor importaciones. Ahora, el mercantilismo estaba centrado en enriquecer al Estado a través de la adquisición de monedas y metales. Si ustedes lo recuerdan, los españoles llegaron a territorio americano y estos empezaron a explotar todos los metales preciosos provenientes por ejemplo, la cultura inca, de los aztecas, etc., para ser llevados a España. Ahora, esta acumulación de metales preciosos eran considerados como una reserva, ¿ya? Y supuestamente otorgaba prosperidad económica a las naciones. Ya, en el aspecto político. A primera mitad del siglo XVII, dice, se va a estar marcada de la Guerra de los 30 años. Esta famosa Guerra de los 30 años fue una guerra en la cual en Alemania estaba habiendo ciertos enfrentamientos religiosos entre protestantes y católicos. Pero a largo plazo, diversos países como España, Inglaterra, Francia van a intervenir en este conflicto, y Francia va a dar su apoyo a los protestantes, ¿no? Considerándose Francia una potencia política. ¿Por qué? Porque va a lograr vencer a España en esta famosa guerra de los 30 años. Ahora, esta guerra de los 30 años va a producir muchas muertes y muchas miserias, sobre todo para el Estado llano o el pueblo. Y esta situación va a llevar a que el Estado ejerza mayor presión en la imposición de impuestos y leva de soldados. ¿Qué significa leva de soldados? Significa el servicio obligatorio, ¿no?, de los soldados para las guerras. Es decir, obligaban a los soldados, a las personas, para que éstas se volvieran soldados y participaran en guerras. Ahora, esta presión de impuestos y leva va a provocar que se den diversas rebeliones.
de los nobles y de los campesinos, tanto en Francia y en Normandía. Ahora, los gobiernos, en su afán de conseguir ingresos, van a violar constantemente diversos acuerdos políticos que van a provocar rechazo. Este rechazo, por ejemplo, va a ser de los nobles, como lo vamos a poder ver aquí en la Fronda. La Fronda en Francia fue debido al descontento político dado a los impuestos que se había realizado por el Estado. Y esta, se divide en dos partes, parlamentaria y la Fronda de príncipes. ¿Qué buscaba la Fronda? Buscaba eliminar los impuestos y fue una sublevación de los nobles en aquella época. En el aspecto político vamos a ver de que Francia estaba organizado a través de un sistema estamental. ¿Qué era un sistema estamental? Era la organización social a través de clases. Si ustedes se pueden dar cuenta, existen los privilegiados y no privilegiados. Dentro de los privilegiados se encuentra el rey como la máxima autoridad, el que gobierna y administra todo su estado. Y este es conocido también como un monarca, ya, porque es el único que se encarga de gobernar todo su estado en general, todo su gobierno. Ahora, la nobleza estaba dividida en nobleza alta y nobleza baja. En la nobleza alta se encontraban pues los duques, los marqueses, los condes, los cuales pertenecían a la administración, ¿no?, del Estado también. De alguna otra forma intervenían con ciertas decisiones. Sin embargo, en la nobleza baja se encontraban los nobles que tenían ascendencia familiar, es decir, que tenían algún tipo de apellido, algún tipo de linaje histórico en general. Ahora, el clero. El clero estaba dividido en clero alto y clero bajo. El clero alto, hay que destacar de que el clero era el estrato o el estamento más educado, y el clero alto estaba dividido por párrocos, arzobispos, obispos, y ellos ostentaban también privilegios como la nobleza. Sin embargo, el clero bajo estaba conformado por párrocos, curas, frailes, y estos vivían en condición modesta. El pueblo o tercer estado o estado llano. El pueblo o tercer estado estaba compuesto por la burguesía y por los campesinos. La burguesía, chicos, era la que se encargaba de manejar toda la economía en aquel entonces, y le integraban comerciantes, prósperos, banqueros, artesanos, y también pues estos tenían como la intención de pertenecer a la nobleza, y muchas veces compraban títulos o se casaban con alguien que ya pertenecía a la nobleza. Mientras que los campesinos era la mayor cantidad de toda la sociedad francesa y conformaba un 80% de la población, y eran los más explotados, los más expuestos a las hambrunas y a las epidemias. Eran los que sufrían más ante toda situación de crisis en general, y eran los no privilegiados. Europa y el mundo en el siglo XVII. Aquí dentro de Europa y el mundo en el siglo XVII vamos a poder ver a los grandes reinos. Por ejemplo, vamos a ver a Francia y España, Inglaterra y Rusia. A ver, Francia, tras ganar la guerra de los 30 años, va a lograr unificar a su país y asentar su poder. España, tras la unificación de toda la península ibérica lograda por los reyes católicos, va a lograr convertirse en una potencia en el siglo XVI. Inglaterra va a ser también una monarquía, pero una monarquía parlamentaria, ¿ya? Y Rusia pues va a unificar su país y va a incorporar nuevos territorios, y se va a designar
Asimismo dice Iván III como el zar, es decir, el César en Rusia, es decir, la máxima autoridad en el imperio, en este caso Sacro Imperio. Ya. En el Imperio Ruso, perdón. Ya. Eso sería todo por hoy, muchachitos. Espero que les haya gustado y realizar sus actividades en el cuaderno y realizar un resumen de la clase. Gracias.